probabilidad y genética de poblaciones. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Me da mucho gusto pues, poderles platicar un poquito de lo que hago. Y el título es Probabilidad y Genética de Poblaciones, pero es un título un poco raro. Voy a hablar de genética de poblaciones, que es un área de la probabilidad, ¿no? Desde el principio, la genética de poblaciones nace en la intersección de biología y matemáticas, y desde siempre ha sido un lugar que se trabaja con probabilidad, ¿no? Entonces, digamos que esto está contenido en esto. Voy a empezar con el modelo más simple de genética de poblaciones. Tenemos una gráfica aleatoria, en donde, bueno, cada circulito lo pensamos como un vértice y es un individuo, ¿no? Está representando a un individuo. Entonces hay una generación, que es la generación 0, no me importa realmente cuál es, y voy a dibujar las aristas de mi gráfica de una manera muy natural, que es diciendo, bueno, primero tengo que decir que en cada generación, en cada columna, hay siempre la misma cantidad de individuos, ¿no? Estoy asumiendo que la población es fija, y n va a ser el número de individuos por generación. Y luego voy a conectar a los individuos en mi gráfica diciendo que dos individuos están conectados si uno es el padre del otro, ¿no? Entonces, cada individuo va a elegir a su padre uniformemente al azar de la generación anterior. La regla es muy simple. Este, por ejemplo, elige a este. Y la segunda regla, o algo que puedo estudiar, es cómo se propagan los tipos o los colores en esta gráfica, ¿no? Entonces, la segunda regla es cada quien le copia su tipo a su padre. Ahora, cada decisión de quién es su padre es una decisión que solo depende del individuo mismo, es decir, tengo toda una construcción independiente. Y esto me permite pensar que la gráfica es infinita hacia los dos lados, ¿no? Es una gráfica aleatoria con n vértices y todos los enteros, n vértices por generación, y el número de generaciones es todos los enteros. La regla, como dije, es cada individuo copia el tipo de su padre. Entonces, si el tipo son los colores, pues lo que sucede es algo como esto, ¿no? Y una vez que tengo mi gráfica coloreada, una cosa que puedo estudiar es la frecuencia de individuos de cierto color o de cierto tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este dibujo, puedo estudiar el número de individuos de tipo rosa en cada una de las generaciones. Empiezo en la generación 0, la frecuencia de individuos color rosa es 1/4, luego este individuo tuvo 2 hijos, entonces la frecuencia ahora va a ser 1/2, de nuevo aquí es 1/2, 3/4 y 1. En esta generación ya todos los individuos son del mismo color, y por mi construcción, ¿qué sucede cuando todos son del mismo color? Ya todos se quedan del mismo color, ¿no? Todo el mundo está copiándole a alguien de la generación anterior. Entonces, si tengo que en una generación todos son iguales, pues ya van a ser iguales para siempre, ¿no? Entonces, este proceso estocástico, un proceso estocástico es contar la frecuencia de individuos rosas, y este proceso estocástico se queda atorado en dos lugares. En el 1, ¿no? Si le pega al 1 ya va a ser 1 para siempre, o en el 0. Si le pega al 0, pues, por ejemplo, fíjense en los individuos de color amarillo, a partir de aquí ya no hay más, y entonces pues ya nunca va a haber más, ¿no? Amarillos. Bueno, básicamente lo que quiero decir con esta explicación rápida es, pues cada individuo le copia su tipo a su padre. Por ejemplo, este le copió el rosa a este, agarró uniformemente a su padre de aquí. Entonces la probabilidad de que un individuo en particular sea tipo rosa es exactamente la frecuencia de individuos rosas en la generación anterior, ¿no? Entonces, básicamente el número de individuos color rosa va a ser una binomial con parámetros la frecuencia en la generación anterior y el tamaño de la generación, número de individuos. Ahora, tenemos una herramienta muy poderosa
para decir qué pasa cuando sumo muchísimas variables aleatorias independientes, que es la ley fuerte de los grandes números, ¿no? Lo que tenemos es esta cosa de aquí arriba, es ni más ni menos que el número de individuos en la generación 1, digamos, el número de individuos rosas. Y lo que estoy haciendo es, pues cada individuo elige a su padre de manera independiente. Entonces cada una de estas variables aleatorias, que solo me dice es rosa o no es rosa, pues va a ser independiente. Todas tienen la misma distribución, que es 1 con probabilidad x0 y 0 con probabilidad 1 menos x0. Estoy hablando de Bernoullis. Y entonces tengo la ley fuerte de los grandes números, que me dice que cuando hago n, el tamaño de la población, tender a infinito, pues esta cosa converge a su esperanza, ¿no? Es un resultado pues muy intuitivo, la ley fuerte de los grandes números, pero resulta que esto es un teorema con nombre, ¿no? Este es el principio de Hardy-Weinberg, que lo que nos dice es que si tenemos una población en estado neutral, lo que significa que no es mejor el rosa que el amarillo, cada quien está eligiendo más o menos al azar, uniformemente al azar. Lo que nos dice el principio de Hardy-Weinberg es que si hago el tamaño de la población irse a infinito, pues no va a pasar nada, ¿no? Tengo una frecuencia X de individuos tipo rosa y en la siguiente generación voy a tener la misma frecuencia. Es un resultado interesante porque lo que nos dice es que si sí pasa algo, ¿no? Si voy y mido la frecuencia de individuos rosas y luego voy a la siguiente generación y la mido de nuevo y cambió, significa que algo interesante está pasando, ¿no? Que hay selección o alguna mutación, alguna cosa está actuando ahí, ¿no? Entonces este es el principio de Hardy-Weinberg. Y una pregunta que podemos hacer es, ¿por qué Hardy, uno de los grandes matemáticos, el que seguro habrán escuchado, le puso su nombre a un teorema que es, pues, aplicar la ley fuerte de los grandes números y ya, ¿no? Bueno, no sé cuál es la historia, pero lo que sí sé es que la ley fuerte de los grandes números es realmente poderosa, ¿no? Este teorema es anterior a que Kolmogorov axiomatizara la probabilidad y por lo tanto la ley fuerte de los grandes números era un statement de física, no de matemáticas, ¿no? Entonces, seguramente Hardy lo probó con métodos más complicados. Y ahora, pues sí, la prueba de esto es aplicamos la ley fuerte de los grandes números y tenemos la convergencia y no gastamos nada de tinta, ¿no? Pero bueno, antes de continuar hablando de genética de poblaciones, déjenme desviarme un poquito y convencerlos por qué no es ninguna vergüenza que tu teorema más importante, no es el caso de Hardy, pero que un teorema tuyo se vuelva corolario de la ley fuerte de los grandes números, realmente es normal porque la ley fuerte de los grandes números es como una bomba nuclear, ¿no? Pues, ¿qué dice la ley fuerte de los grandes números? Tenemos variables aleatorias, independientes, que tienen esperanza finita y varianza finita, y lo que tenemos es que la suma, bueno, el promedio, converge a la esperanza, ¿no? Y bueno, eso se ve muy inofensivo, pero déjenme darles un ejemplo de qué tan poderoso puede ser esto en distintas aplicaciones. Imaginemos que tenemos estas variables aleatorias que son Bernoulli con parámetro x, es decir, van a ser 1 con probabilidad x y 0 de otra manera, y agarramos una función de 0, 1 a r, la que ustedes quieran, solo que tiene que ser continua. Y entonces vamos a definir una función fn de x, tal que lo que está haciendo es agarrar la función continua que ustedes me dieron y la evalúo en este promedio, ¿no? En la suma de las primeras n Bernoullis de parámetro x divididas entre n, ¿no? Y lo que estoy agarrando es la esperanza de esto. Bueno, pues lo que me dice la ley fuerte de los grandes números es que esta cosa de aquí converge a f de x, ¿no? No estoy diciendo nada más que pues esta cosa converge y entonces pues todo funciona bien. Aquí estoy ocupando que la función es continua y que está en un compacto porque tiene su máximo y demás, pero bueno, podemos ver que esto converge. Ahora,
¿Cuál es la otra observación? ¿Quién es esta cosa de aquí? Bueno, si nos vamos a la definición de esperanza, esta cosa de aquí es esta cosa de aquí. La suma de una constante y esta cosa es x a la i, 1 menos x a la n menos i. ¿No? Lo único que quiero que vean de esta cosa es que es un polinomio. ¿No? Un polinomio y además es un polinomio de grado n. Entonces lo que estoy diciendo, esta cosa de aquí es la prueba, ni más ni menos, que el teorema del Weierstrass. ¿No? Y además es una cosa un poquito más fuerte porque me está dando... El teorema de Weierstrass lo que dice es que los polinomios son densos en las funciones continuas de 0 a 1 a los regales. ¿No? Y esta cosa, esta construcción, que nada más usa la ley fuerte de los grandes números, para probar que la convergencia es uniforme tenemos que hacer un poquito más y usar Chebyshev. Pero además de probar el teorema de Weierstrass, nos está dando una sucesión, ¿no? Es una prueba constructiva del teorema de Weierstrass, ¿no? Entonces, bueno, nadie dice que el teorema de Weierstrass sea trivial ni nada, ¿no? No le quita nada que sea un corolario de la ley fuerte de los grandes números. Bueno, esa es un pequeña propaganda de la probabilidad, ¿no? La probabilidad es matemática y tiene aplicaciones muy importantes en matemáticas. Y ahora déjenme regresar al tema. Pues lo que nosotros hicimos es fijarnos en qué pasaba en la primera generación cuando el tamaño de la población se hacía grandototote, ¿no? Y ahí vimos que no pasaba nada, ¿no? Que si estaba en x0, mi proceso de frecuencia se quedaba en x0. Es decir, tenía una constante. Bueno, pues cuando uno estudia límites, es bien importante ver en qué escala están estudiando el límite, ¿no? Resulta que si nosotros medimos el tiempo de mi proceso de frecuencia utilizando el tamaño de la población, es decir, un minuto t va a ser n generaciones, donde n es el tamaño de la población. Si nosotros cambiamos a esa escala y mandamos a infinito el tamaño de la población y por lo tanto también estamos reescalando el tiempo, pues entonces tenemos convergencia a un proceso estocástico que es bien interesante, ¿no? Y aquí, pues, probablemente esto es muy misterioso, esta cosa que tengo aquí abajo. Este es el límite de mi proceso de frecuencia y resulta que es una ecuación diferencial estocástica, ¿no? ¿Qué es una ecuación diferencial estocástica? Probablemente esta es la primera vez que se han topado con una. Y pues tiene dos partes que podemos entender por separado, ¿no? Tiene dxt es igual a una función, mu de xt, que en este caso es la raíz de xt1 menos xt, y además tiene dbt. dbt es la diferencial con respecto al movimiento browniano, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿quién sería dxt igual a dbt? Esta cosa sería así, el movimiento browniano. Segunda pregunta, ¿qué es el movimiento browniano? ¿No? Bueno, definir el movimiento browniano de manera apropiada, pues tomaría un poco de tiempo, pero se puede ganar intuición sobre él rápidamente. Imaginen una caminata aleatoria. Una caminata aleatoria es un proceso estocástico muy fácil. Sí. Es un proceso estocástico muy fácil en donde, imagínense que hay una persona y en cada tiempo decide si da un paso para arriba o un paso para abajo, ¿no? Y decide con probabilidad 1/2 ir hacia arriba y con probabilidad 1/2 ir hacia abajo, ¿no? Entonces, pues es fácil imaginar una caminata aleatoria, es una trayectoria que va por ahí, a veces se va a ir muy para arriba, a veces se va a ir muy para abajo. Y entonces el movimiento browniano no es más que el límite cuando hacemos la distancia entre los pasos muy chiquita y el tamaño de los pasos muy chiquito, ¿no? Es decir, mi caminante aleatorio cada vez va a estar caminando más rápido y cada vez va a dar pasos más chiquitos, ¿no? Y el tamaño, la manera en la que hacemos chiquito el tiempo es 1 entre n y el espacio lo hacemos chiquito 1 entre raíz de n. No importa mucho, pero estamos tomando escalas distintas en el tamaño de los pasos y la velocidad a la que los da, ¿no? Bueno, pues resulta que creo que todo el mundo se puede imaginar una caminata aleatoria
y piensen en un movimiento browniano como pues, una caminata aleatoria con pasos súper chiquitos y súper rápidos, ¿no? Es el límite de estas cosas. Entonces, bueno, ya tenemos un ingrediente de mi ecuación diferencial estocástica. Ahora falta el otro ingrediente, ¿no? Una ecuación diferencial con respecto a un browniano. ¿Qué es eso? Pues para tener una intuición de qué es eso, pensemos en dxt igual a mu dxt dt. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues si tenemos dxt igual a dt, lo que vamos a tener es simplemente xt es la identidad. Y lo que nos está diciendo esta cosa de aquí es qué tan rápido me muevo sobre la identidad, ¿no? Esta función, por ejemplo, en este punto, tal vez dice, no, pues apúrate, ¿no? Muévete muy rápido. Y en este punto tal vez dice, no, aquí muévete lento, ¿no? Entonces, podemos pensar que esta cosa es pues una reparametrización de la identidad. Y esto es algo que ustedes conocen muy bien. Es una ecuación diferencial ordinaria. Tal vez escrita de una manera un poquito extraña, pero es exactamente lo que es. Y entonces vamos a pensar esta cosa exactamente de la misma forma. Alguien nos da una trayectoria de un movimiento browniano, que se ve como así, y entonces esta regla nos dice qué tan rápido nos movemos sobre ella, ¿no? Es una reparametrización de mi trayectoria del movimiento browniano. Digo, todo esto es con muchas aproximaciones, pero creo que da una idea de qué objeto estamos hablando. Para nada es una explicación formal. Y entonces, en el caso que nos ocupa, tenemos que esta es mi función mu, x1 menos x, ¿no? Bueno, la raíz. ¿Y qué le pasa a esta cosa? Pues esta cosa se vuelve 0 en 0 y se vuelve 0 en 1. Acuérdense de dónde viene. Es el límite de mi proceso de frecuencia, ¿no? Entonces es bueno que se haga 0 en 0 y en 1, ¿no? Porque es cuando te fijabas o desaparecías. Y además, en el 1 medio, está aquí a la mitad, alcanza su máximo, que es 1/4, ¿no? Entonces esta cosa, como se ve, pues básicamente es un movimiento browniano cerca del centro, pero cuando se va acercando a las orillas, se va haciendo lento, 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 hasta que pega y ya ahí se queda pegado para siempre, que es un evento de fijación. Vale. Pues también podemos estudiar nuestra gráfica aleatoria, pero en sentido contrario, ¿no? Recuerden que yo la definí para acá y para acá, ¿no? ¿Y cómo la estudiamos en sentido contrario? Pues ya no tiene sentido que cada individuo le copie, o sea, ya no tiene sentido la coloración hacia este lado, ¿no? Si yo coloreo aquí, pues cuál va a ser el color de este, quién sabe, ¿no? Entonces ya un proceso de colores no es buena onda, ¿no? ¿Sí se ve lo que estamos haciendo? Por ejemplo, estos dos eligieron a este como su padre, este eligió a este como su padre y este eligió a este como su padre. Todos eligieron uniformemente al azar. Entonces, ¿cuál es el proceso estocástico correcto para viajar hacia atrás en el tiempo? Pues resulta que lo que sí podemos hacer es contar el número de ancestros de una muestra. ¿Qué significa esto? Pues empezamos con 4, ¿no? Aquí empecé con todos en este dibujo, y luego, una generación atrás, resulta que estos dos eran hermanos, ¿no? Entonces ya solo tengo 3 ancestros en esta generación que son ancestros de toda mi muestra, ¿no? Y si me sigo yendo, si me sigo yendo para atrás, pues resulta que estos dos eran primos, ¿no? Aquí encontraron a su ancestro común, estos dos. Y entonces ahora ya solo tengo 2 ancestros en la generación menos 2, que son los ancestros de toda mi muestra, ¿no? Y si me voy una para atrás, en este dibujo, aquí encontré el ancestro común de absolutamente todos, ¿no? Y este es un buen proceso, porque si yo conozco el número de ancestros en esta generación, puedo saber cuál es la probabilidad de tener tantos ancestros en la anterior, ¿no? Es lo que se llama un proceso de Markov, lo que quiere decir que va decidiendo a cada paso, bueno, quiere decir más o menos, va decidiendo a cada paso cuál es su siguiente lugar, sin importar lo que había sucedido antes, ¿no? En fin. Entonces, el proceso que nos va a interesar para viajar hacia atrás es el del número de ancestros.
Y este proceso resulta que también converge en la misma escala, es decir, hago el número de individuos por generación tender a infinito y mido el tiempo en el tamaño de la población, mando esto a infinito y resulta que esta cosa también converge y converge a algo que es central en el área de genética de poblaciones, que se llama el coalescente de Kinman. Y el coalescente de Kinman nos emociona muchísimo por dos razones. Una, porque es un límite universal de procesos de ancestría. Esto quiere decir que, pues, no sé, un biólogo podría decirme, ¿a poco tú sí crees que los individuos eligen uniformemente al azar a su padre en la generación anterior, ¿no? Eso está como muy raro que los hijos elijan a sus padres y no sé qué, ¿no? O podría decirme, ¿por qué asumes que la población es constante a través de las generaciones, ¿no? Eso no es cierto en ninguna población. Bueno, el coalescente de Kinman nos gusta muchísimo porque es un límite universal. Ustedes pueden cambiar este modelo muy radicalmente y todavía converger al coalescente de Kinman. Ya si se esfuerzan mucho, se salen de su clase de universalidad. Pero el punto es que el coalescente de Kinman es una excelente aproximación para la ancestría de muchísimas poblaciones reales, ¿no? ¿Y qué es? Pues resulta que es un coalescente, es un proceso que toma valores en las particiones. No voy a hablar mucho de eso, pero resulta que, imagínense que estos individuos, estas bolitas, son los individuos en mi muestra, y lo que yo estoy dibujando aquí, cuando se pegan, es cuando encuentran a su ancestro común. Entonces estoy viajando hacia atrás en el tiempo, y por ejemplo estos dos individuos encontraron a su ancestro común acá. Y el proceso lo único que te dice es que cada pareja de individuos va a encontrar su ancestro común a tasa 1. Es decir, el tiempo que tengo que esperar para que una pareja de individuos encuentre a su ancestro común es más o menos 1, una unidad de tiempo. Entonces es un proceso realmente simple. Dependiendo del número de individuos, pues cada par coalesce, cada par encuentra su ancestro común a tasa 1, independientemente, y entonces lo que veo es que una pareja, la que sea, va a encontrar a su ancestro común a esta tasa, que es simplemente el número de pares, ¿no? Cada par encuentra a su ancestro común a tasa 1, tengo esta cantidad de pares, pues esa es la tasa a la que alguien va a encontrar a su ancestro común, ¿no? Y entonces paso de tener n ancestros de toda mi muestra a tener n-1 a esta tasa. Y es todo lo que puede suceder, ¿no? Este coalescente, este proceso, nos gusta muchísimo porque es muy simple, ¿no? Es universal y es muy simple. Entonces se puede calcular muchísimas cosas de él. Por ejemplo, una pregunta muy lógica es, si yo agarro una muestra, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que todos ya tengan un ancestro común, ¿no? ¿Cuánto tengo que esperar para el ancestro común de mi muestra? Y con el coalescente de Kinman, esto es un cálculo de una línea, ¿no? No quiero ahondar mucho en los detalles. Básicamente lo que tengo que hacer es esperar al primer evento de coalescencia, luego al segundo, luego al tercero. Pues resulta que el tiempo hasta el primer evento de coalescencia, pues si tengo n, es más o menos 1 entre el número de pares, que es lo que aparece aquí, y esta cosa se hace una suma telescópica, es un cálculo elemental, y lo que tengo es que el tiempo hasta el ancestro común, en el coalescente de Kinman, de una muestra de tamaño n, es 2 veces 1 menos 1 entre n. Es decir, imagínense que n es grandísimo. Imagínense que yo le pregunto a Kinman, ¿cuántas generaciones tenemos que esperar todos los que estamos en este cuarto para encontrar a nuestro ancestro común? Pues Kinman me va a decir, más o menos 2, ¿no? Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿por qué sigo estando orgulloso de este modelo, ¿no? ¿Significa que todos somos primos? Pues no. Recuerden que había un pequeño detalle en cómo medíamos el tiempo, ¿no? Nuestro proceso de número de ancestros tenía la escala Tn. Es decir, lo que me está diciendo Kinman es que si tengo una muestra de tamaño 1000,
básicamente tengo que esperar 2000 generaciones, ¿no? N es 1000, el tiempo que tengo que esperar en el límite es 2, entonces básicamente tengo que esperar 2000 generaciones para encontrar el ancestro común de una muestra de 1000, ¿no? Bajo la hipótesis de que el coeficiente de Kinman es un buen modelo para la muestra en particular. Bueno, esto es una probadita del área general de genética de poblaciones. Y ahora les quiero contar algo más particular sobre mi investigación. Y antes de eso les voy a platicar algo sobre uno de los experimentos más padres de los que yo he leído, que se llama el experimento de Lenski, ¿no? La historia del experimento de Lenski es, pues está Lenski en Estados Unidos, hace más o menos 30 años, y pues Lenski es un científico que cree en la evolución, como los científicos deberían de hacer, pero en Estados Unidos pues ya saben que no siempre es el caso, ¿no? Y entonces, pues estaban los que creían en la evolución y los que no, y entonces los que no creían en la evolución, bueno, los que creían en la evolución decían, hay muchísimas evidencias de que la evolución existe, ¿no? Tenemos los fósiles y podemos ver cómo los changos en este fósil pasan a changos que se parecen más a nosotros y luego a nosotros, y hay esa historia de la evolución a través de los fósiles, ¿no? Y entonces el que no creía en la evolución dice, pues bueno, eso está padre, pero no hay ni una prueba científica de que la evolución existe, ¿no? Y el que sí creía en la evolución le dice, ¿cómo que no hay pruebas científicas? Mira mi fósil, ¿no? Y entonces el otro dice, no, eso no es una prueba científica. Una prueba científica tiene que ser con el método científico, ¿no? Fair enough, ¿no? ¿Y qué es el método científico? Pues necesitas un experimento en donde tú predigas qué va a suceder y sea repetible. Y entonces el que no creía en la evolución ya se sentía un campeón, porque para hacer un experimento con evolución necesitas esperar muchísimo tiempo, ¿no? Pero pues Lenski, muy listo, se le ocurrió hacer justamente eso, un experimento acerca de la evolución. Probar experimentalmente que la evolución existe. Y es el padre de la evolución experimental, ¿no? Y su experimento es muy simple. Lo que hace es agarrar Escherichia coli, que es un tipo de bacteria, la pone en un medio de glucosa mínima, lo que significa que es un medio muy simple, con poquita glucosa, donde la Escherichia coli empieza a comerse la glucosa y empieza a reproducirse, ¿no? Y entonces, para cuando se acaba la glucosa y ya no puede reproducirse más, en un día pasa como de 5 millones de células a 100 veces esa cantidad, ¿no? O sea, hasta que se acaba la glucosa, se reprodujo 100 veces. Y ya que se acabó la glucosa, pues al día siguiente llega, muestrea más o menos 5 millones de células y las pone en un medio exactamente igual al día anterior, ¿no? Y entonces la bacteria vuelve a jugar el mismo juego, ¿no? Vuelve a reproducirse y se acaba la glucosa, llega hasta el máximo y así todos los días, ¿no? Bueno, pues suena un experimento muy simple, pero lleva casi 30 años haciendo eso, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue, y no va a parar, ¿no? Y pues de manera sorprendente para los que no creían en la evolución y de manera agradable para el resto de la humanidad, pues la bacteria sí aprendió a jugar ese juego, ¿no? Es decir, la bacteria se adaptó, aprendió que todos los días iba a tener nueva glucosa y por lo tanto no tenía que guardar cosas para defenderse mucho, ¿no? Lo único que importaba era reproducirse como loca, porque sabía que al día siguiente le iban a dar más comida, ¿no? Y entonces pues se volvió rápida para reproducirse, pero tal vez se le olvidó cómo defenderse y si la pones afuera de su experimento ya no sea una gran bacteria. En fin, se adaptó, ¿no? Se adaptó y hay muchas maneras de decir que se adaptó, pero todavía el que no creía en la evolución no estaba contento, ¿verdad? Porque si vas con tu bote de bacterias y dices, mira, se adaptó, pues sigue sin ser muy buen experimento, ¿no? Entonces, una de las cosas fantásticas que hizo Lenski fue cuantificar la evolución. Si lo piensan, no está nada fácil ponerle un número a la evolución, ¿no? ¿Quién es más evolucionado, un perro o un gato? ¿Y con cuánto? ¿Un perro? ¿Y con cuántos puntos de evolución, no?
¿Quién sabe? Pero en este experimento en particular, Lenski desarrolló una manera de darle un número a qué tan evolucionada estaba la bacteria, ¿no? ¿Y cómo es esto? Bueno, pues el truco es que guardó en refrigeradores fotografías del experimento durante prácticamente los 30 años, ¿no? Agarra la bacteria de hoy, la mete en el refrigerador y la bacteria se queda ahí en el refrigerador como si el tiempo no pasara, y entonces la puede sacar y la puede poner a competir con una bacteria del futuro, ¿no? En particular, puede agarrar la bacteria de hoy y ponerla en el mismo frasco que la bacteria del día cero, ¿no? Que el ancestro común, ponerlos a reproducirse al mismo tiempo y ver quién tiene más población al final del día, ¿no? Y eso es algo que sí puede medir, ¿no? Y eso es lo que él define como el fitness relativo, ¿no? ¿Qué tan mejor eres que el ancestro común? Y es una unidad de evolución, ¿no? Bueno, pues ya que tienes una unidad de evolución, lo que te gustaría hacer es graficarla, ¿no? Y esta es una gráfica del fitness relativo en las primeras 10.000 generaciones. Lo que se observa es, bueno, empieza en 1, obviamente, porque aquí estás poniendo a competir al individuo inicial contra él mismo, ¿no? Y luego aquí vas agarrando individuos más evolucionados, bueno, de más adelante, los pones a competir, y lo que se observa es como que aprenden a jugar muy rápido, y luego pareciera que se estanca, ¿no? Y esa es una de las ideas de la evolución, bueno, de algunos evolucionistas, que las cosas llegan a un plató, ¿no? O sea, los pones en un nuevo medio, aprenden rápido, y luego se quedan ahí, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí, pues lo dijeron, pues esto se aproxima a la curva que nosotros teníamos en mente, entonces pues fantástico, ahora sí ya tenemos una prueba experimental de que la evolución existe, ¿no? Por supuesto, los que no creían en la evolución siguen sin creer, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero lo que sucedió es que, y algo que sucedió que ellos no vieron venir, es que resulta que cuando vas a más generaciones, ¿no? 10.000 generaciones es muy al principio, ahorita dan como 70.000. Y esto es 20.000 generaciones, y bueno, la verde es el fitness relativo, y lo que empiezan a ver es que no pareciera estar estancada, ¿no? Sí aprendió a jugar muy rápido aquí, al principio, pero luego parece que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, ¿no? No parece que se haya estancado. Entonces empezaron a preguntarse, ¿será que se estanca o no? Y ya para 50.000 generaciones, pues ya tenían toda la información necesaria para ver que no hay ninguna señal de que se esté estancando, ¿no? De hecho, pues cada vez aprende más lento, pero sigue creciendo y sigue creciendo, y de hecho la curva que ellos, así con fuerza computacional, vieron que mejor aproxima eso, es esta cosa de aquí. Y esta cosa de aquí, pues si le ponen g igual a 1, por ejemplo, es una parábola, ¿no? Para cualquier g es lo que se llama una power law, una ley de potencia. Pero lo que es interesante es que cuando t tiende a infinito, esta cosa tiende a infinito. Es decir, la teoría por el momento es que la bacteria va a jugar siempre mejor el juego, ¿no? Está aprendiendo más lento cada vez, pero sigue aprendiendo. Y entonces Lenski y sus colaboradores dijeron, pues miren, no es tan sorprendente, porque sí se está yendo a infinito, y lo que está haciendo que cada vez se vaya más lento son dos factores un poco misteriosos que se llaman interferencia clonal y epistasis, ¿no? Eso es lo que decían en este paper Weiser, River, Kilensky, que en realidad esto debería de irse como una línea, pero hay una cosa que se llama epistasis y una cosa que se llama interferencia clonal, que están haciendo que cada vez sea más difícil aprender. La interferencia clonal lo que dice es que, pues imagínate que en una población cae una mutación buena, empieza a ganarle a todas las demás, bueno, a la base, y entonces ya va a ganar y todo está bien, pero de repente llega una segunda mutación y entonces ya no están compitiendo esta mutación contra la base, sino que las dos mutaciones empiezan a competir entre sí, ¿no? Y entonces pues tardan mucho más
fijarse. Entonces eso es interferencia clonal. Y epistasis básicamente lo que dice es que tienes que considerar que las nuevas mutaciones suceden en un contexto. O sea, no puedes decir, una mutación tiene 3 puntos, no importa cuándo suceda, ¿no? Y en particular, ellos lo que dicen es, entre más evolucionado está pues, la bacteria, más pequeñas van a ser las mutaciones que sufran. Es decir, las nuevas mutaciones les van a dar poquita nueva ventaja. En fin. Bueno, aquí es donde empieza nuestro proyecto. Nosotros vimos ese paper y dijimos, pues, ¿cuál será la curva que describe mejor al fitness relativo? Y, pues, ¿cuáles son las razones de esta desaceleración, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Pues ya nos dijeron que hay 2, interferencia clonal y epistasis, pero ¿será que si hacemos un modelo especialmente para estudiar el experimento de Lenski, vamos a ver una desaceleración de todas maneras? Esta era como, ¿qué pasa si agarramos un modelo matemático, probabilístico, que describa el experimento, ¿no? ¿Cuál va a ser la curva que nos va a predecir? Si no le ponemos nada complicado, ¿no? Si no le ponemos epistasis, si no le ponemos interferencia clonal, ¿cuál es la curva que esperamos? ¿Cuál es la curva neutral? Y esto es lo que les quiero platicar, ¿no? ¿Cómo se modela el experimento de Lenski desde el punto de vista de genética de poblaciones? Y como siempre, cuando uno hace un modelo, lo que quieres es que sea lo más realista posible y pues que también lo puedas estudiar, ¿no? Entonces, pues los ingredientes que le pusimos a nuestro modelo es la cantidad de individuos al principio del día, era 5 millones, le ponemos una n fija, la que nosotros queremos, pero está fija, ¿no? Todos los días empieza la misma cantidad de individuos. Luego los individuos se reproducen, se parten, y la reproducción se detiene cuando la glucosa se acaba. Y esto lo modelamos diciendo cuando más o menos hay 100 individuos, 100 veces la cantidad de individuos, ahí paramos la reproducción, ¿no? Y luego, para pasar de estos 100 veces n a un nuevo día, pues lo único que hacemos es un muestreo uniforme, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos abstrayendo las propiedades esenciales del experimento, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Pues empezamos con n, aquí puse 5, porque 5 millones pues no se veía tan bonito. Dejamos que se reproduzcan, ¿no? Cada quien se reproduce independientemente a tasa 1. Cada vez que nace un nuevo individuo, también se reproduce independientemente a tasa 1. Y en algún momento llego a la capacidad del medio, que es gamma veces, bueno, 100 veces la cantidad inicial. Tampoco llegué a 100 veces porque sería feo el dibujo. Y luego, para pasar al nuevo día, pues solo muestreo, ¿no? Es decir, de estos que llegaron al final del día, pues agarro de nuevo 5. Y estos nuevos individuos hacen lo mismo que hicieron el día anterior, ¿no? Tengo estas cosas. Bueno, pues si vemos esto rápidamente, podemos pensar que no estamos tan cerca de lo que les platiqué al principio, pero pues un truco muy simple ya te regresa al principio, que es simplemente, pues no te fijes en todo lo que pasó en medio del día, solo conecta a cada individuo al principio del día con su ancestro al principio del día anterior. Entonces, si nos olvidamos de todo lo que había en medio, pues ya tenemos poblaciones de tamaño n y podemos aplicar toda la maquinaria pesada de genética de poblaciones, ¿no? Y tenemos una regla para ir tan lejos como queramos. Bueno, pues ya que tenemos esto, algo que podemos o que queremos hacer es decir, pero no todos los individuos se reproducen igual de rápido, ¿no? Justo queremos modelar que haya mutantes que son mejores que la población base. Entonces vamos a tener 2 tipos de individuos, los que se reproducen un poquito más rápido, que son los mutantes, y los que se reproducen pues a tasa R, ¿no? Que son la población base. Tenemos una población base, se reproduce a tasa R, y de repente llega un mutante que se reproduce más rápido y quiere conquistar la población. Esta es la regla de detener el tiempo, que ya se las había comentado.
y en fin. Como se ve esto tenemos dos tipos de individuos, los mutantes y los básicos. Los mutantes tardan menos tiempo en producir un nuevo individuo y la regla de detener el tiempo es la misma que antes, ¿no? Cuando la población total llega a 100 veces la población inicial, detengo el tiempo. No me importa si son mutantes o si son básicos, ¿no? Entonces, claro, los mutantes tienen ventaja porque se reproducen más rápido, ¿no? Y luego muestreo, llego al siguiente día y puedo hacer esto para siempre. Fíjense que como empiezo con un mutante y la cantidad de individuos en la población no es 5, sino 5 millones, casi siempre el mutante va a desaparecer muy rápido, ¿no? Al final del día, rápido, pues mi muestreo uniforme le va a dar preferencia a los 5 millones menos 1 que al 1, que era un poquito mejor, ¿no? Entonces la mayoría de los eventos de mutación se van a ir borrando. Pero bueno, una pregunta que uno puede hacerse casi inmediatamente es, si empiezo con un mutante, si en la generación 0 tengo un mutante, ¿cuántos mutantes espero tener en la generación 1? ¿No? Bueno, espero tener más de 1, porque recuerden que mi mutante se reproduce a esta velocidad, que es mayor a la que se reproduce en la población base. Pero lo que vemos aquí es ya una historia de desaceleración, ¿no? ¿Cuántos espero tener? Espero tener 1, el que ya tenía, y un poquito más. Un poquito más, aquí tenemos la diferencia entre la velocidad a la que se reproducen, y está multiplicado por esta cosa de aquí. Esta cosa de aquí no es difícil ver, que es el tiempo que tienen para competir, ¿no? R es la velocidad a la que se reproduce la población base, ¿no? Entonces, si ustedes ven cuánto tiempo va a tardar en producir 100 veces n, pues va a tardar logaritmo de gamma de 100, entre r, la velocidad a la que se reproducía. Y lo que estoy diciendo aquí, la parte roja, es la ventaja que tiene el mutante sobre la población básica. Y lo que es verdaderamente interesante es que aparece la r aquí abajo. ¿Por qué? Lo que quiere decir esto es que al principio, R es la velocidad a la que se reproduce la población base, ¿no? Entonces, al principio, cuando no está adaptado, cuando la bacteria no está adaptada, pues R es muy chiquito, ¿no? Se reproducen lento. Entonces, la ventaja del mutante es muy grande. Por otro lado, cuando ya la población está muy adaptada, pues esta cosa se vuelve muy pequeña. Y entonces, pues bueno, esta es una historia de desaceleración que podemos imaginar, que podemos entender de dónde viene en este diagrama de aquí. En este diagrama empezamos con la población base, se reproduce hasta este tiempo, llega a la capacidad y después de eso no hace nada, ¿no? Bueno, pues el tiempo que realmente compiten, ¿no?, los mutantes contra los no mutantes, no es un día, ¿no? No está fijo un día. Es el tiempo hasta que se acaba la glucosa. Y por supuesto, entre más rápido se comen la glucosa, más pronto se acaba, ¿no? Entonces las poblaciones adaptadas tienen menos tiempo para competir y por lo tanto los mutantes tienen menor ventaja, ¿no? Y ya que tenemos eso, podemos calcular este numerito de aquí, viene, que lo único que es la probabilidad de que un mutante logre fijarse, ¿no? Como les dije, la mayoría de las mutaciones van a borrarse. Llega una mutación y, aunque los otros eran más malos, eran muchos, ¿no? Y entonces lo sacan. Y entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy dibujando es, aquí sucedió una mutación, empieza a tener éxito, pero no lo logra, porque los otros le echan un montón, y se borra, ¿no? Luego, llega otra mutación, y se vuelve a borrar. Llega otra, y se vuelve a borrar. Y de repente aquí, llega una, y esta sí que tiene éxito. Pero lo que les expliqué es que la probabilidad de éxito es inversamente proporcional a lo que yo llamaba R en la diapositiva anterior, ¿no? A la velocidad a la que se reproduce la población base, ¿no? Entonces, el número de fracasos que tengo aquí va a ser más grande entre más adaptada esté la población, ¿no? Y de aquí, pues como estos están sucediendo muchísimos, y estoy sumando variables aleatorias independientes, pues regresando al principio,
solo tengo que preguntarle a la ley fuerte de los grandes números qué pasa en la escala, ¿no? ¿Qué pasa en el límite de escala? Entonces, estas son las escalas de interés. Y resulta que en el límite, todos estos eventos de fracasar muchas veces y de repente tener éxito, hacen un promedio y tengo convergencia a una cosa, que es esta función de acá, que lo que me está diciendo es que el fitness relativo que mi modelo predice es esta curva determinista de aquí. Y pues tiene muchas constantes. Esta gamma es 100, es el tamaño de la población. R0 es la velocidad a la que la base inicial se reproducía, es decir, qué tan rápido se reproducían los individuos al tiempo 0. Y esta cosa es el tiempo, ¿no? Básicamente lo que tengo es 1 más una constantota multiplicando a t. Es decir, lo que predice mi modelo es una parábola, ¿no? Esto es interesante porque lo que estamos diciendo es, nada más con el diseño del experimento, lo que predijimos es una desaceleración, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una desaceleración no es una prueba de que exista epistasis o clonal interference, ¿no? Pero ellos ya, o sea, no estamos diciendo que no existan, ¿no? O sea, se sabe por otros métodos que sí existen y que sí causan desaceleración. Pero lo que nosotros proponemos, o lo que nosotros propusimos, es que esta es la curva base a partir de la cual ellos tienen que ver qué tan alejados están, ¿no? O sea, no es que empiezan pensando que es una línea recta y luego ven que es una parábola y dicen, ah, estoy súper alejado de la línea neutral, ¿no? Bueno, la línea neutral es una parábola, ¿no? Ahora podemos preguntarnos qué tan alejada está la realidad de esa parábola. Y entonces, en efecto, el siguiente paso fue pues juntar el modelo de los biólogos con nuestro modelo, ¿no? Esto no es muy difícil. Y la predicción pues nos da una curva que contiene interferencia clonal, epistasis y el diseño del experimento. ¿Y por qué nos hace feliz tener esa curva? Bueno, porque una cosa que uno siempre puede hacer cuando tiene una serie de datos, estos son los datos del fitness relativo, y una cosa que uno siempre puede hacer es preguntarle a una computadora cuál es la curva que más se le parece a esa, ¿no? Pero eso no te da mucha información. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un modelo atrás, pues podemos obtener esta estimación para meterla en nuestro modelo y entonces que nos vaya diciendo qué parte viene de qué parte, ¿no? Y en efecto eso es lo que hacemos, ¿no? Tenemos otros ingredientes del modelo, tamaño de la población inicial, qué tan grande se vuelve al final del día, y con estas tres cosas pues podemos despejar el tamaño promedio de las mutaciones, o sea, qué tanta ventaja te da una mutación solita y qué tan frecuentes son las mutaciones, ¿no? Esto básicamente es despejar de nuestro modelo. Y bueno, lo que se ve en las líneas azules es, también con nuestro modelo podemos simular poblaciones pequeñas, ¿no? No solo tenemos que hablar con el límite cuando tiende a infinito, sino que podemos trabajar con poblaciones de tamaño 5 millones, ¿no? Y entonces, si trabajamos en las simulaciones, lo que tenemos es las cosas azules. Estos son pues lo que nos gustaría es que la línea morada, que es la estimación, pues se pareciera a las azules, ¿no? Eso sería lo óptimo. Y si ven eso, pues como que le atinamos a 2, ¿no? ¿Por qué estoy presumiendo esto? Bueno, porque todavía falta, en esta simulación todavía no está la interferencia clonal, ¿no? La interferencia clonal, como les había dicho, es, pues de repente una mutación quiere fijarse. Por ejemplo, esta tal vez sí se iba a fijar, pero llegó otra que era mejor y ya se ponen a discutir entre ellas dos y eso hace que tarde más, ¿no? en dar un salto mi proceso. Pues le ponemos ese ingrediente extra y ya, nuestro modelo se vuelve pues realmente parecido a los datos y a la curva morada, que es la curva con computadora, y pues esto nos da varias cosas que pues son realmente buenas comparadas a las demás estimaciones que hay en la literatura, ¿no? Nos da el tamaño medio de las mutaciones. Estas son las mutaciones observables
es decir, las que no se borraron por eventos de interferencia clonal, y estas son las reales, ¿no? Hubo muchas mutaciones que se borraron por interferencia clonal. Y gracias. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? ¿Nadie? Oye, la Q, ¿cómo la Ajá. Correcto, sí. Oye, la Q, ¿cómo queda determinada? ¿Cómo? Aparece la Q en la fórmula que escribiste al final, ¿no? Bueno, como dos últimas transparencias. Antes. La Q la sacamos de... Antes. Donde apareció por primera vez. Sí. Antes de esta. Tienes toda la razón. La Q lo que nos dice... Ajá, exactamente. La Q es la medida de la epistasis, ¿no? ¿Epistasis qué significa? ¿Qué tanta ventaja pierdes de un paso al otro, ¿no? Es decir, lo que ellos dicen es, en el paso 7, la mutación te va a dar 7 puntos, ¿no? Bueno, por decir algo. Y en el 8 te va a dar 6, ¿no? Va bajando. ¿Qué tanto va bajando? Es lo que se mide con la Q. Es decir, la Q es la medida de epistasis, y lo que nosotros estamos diciendo es, sí hay epistasis, sí hay interferencia clonal, pero también hay el diseño del experimento que está jugando papel. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Pero ¿cómo escoges el medio? Porque qué tal que, o sea, yo quiero decir, quiero ganar, quiero que los viejitos ganen, los pongo en un medio a donde yo sé que son los que están más adaptados. Entonces, ¿cómo mides eso? Porque en realidad es nada más, o sea, digamos que la cuestión de medir la evolución, que es más evolucionar un gato o un perro, pues depende de dónde los pongas, ¿no? O sea, si no puedes decir que uno está más evolucionado que el otro. Por supuesto, la evolución depende, es adaptarse a un medio en particular, ¿no? Y entonces la respuesta particular es, los ponen en el mismo medio que siempre han estado, ¿no? O sea, lo que ellos querían ver es que aprenden a jugar el juego de ese medio con esa cantidad de glucosa y ese tiempo, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, que sean mejores jugando ese juego no significa que sean los mejores del mundo, ¿no? Pero sí significa que puedes elegir los medios de manera correcta para resolver problemas que te interesan, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer una bacteria que pueda comerse el petróleo, pues le puedes dar, digo, es más complicado, pero le puedes dar de comer petróleo y va a ir aprendiendo, ¿no? Espero que no haya ningún biólogo presente porque es muy lejano a la realidad, pero más o menos, ¿no? La idea es esa. Ajá. Eso es totalmente un debate abierto, ¿no? O sea, lo único que dice es que hasta ahora no hay evidencia de que eso se vaya a detener, ¿no? Y entonces Lenski y compañía parecen creer, no puedo hablar con ellos, pero parece creer que van a seguir aprendiendo, pues al menos tanto como se puede hacer el experimento, ¿no? Pero hay otros que dicen, pero fíjate que una Escherichia coli en la naturaleza se reproduce cada 20 minutos, por decir algo, y la tuya se reproduce cada 30 minutos, ¿no? O sea que todavía están lejos de ser la mejor Escherichia coli existe. Pero es un debate. La evolución experimental te enseña una fotografía de la evolución. No puedes decir que entiendes evolución porque entiendes evolución experimental. Sí. Hay muchos modelos, así como en esto, que vayan creciendo, pero con un comportamiento asintótico, o sea que cuando mandes la curva no se vaya infinito. ¿La curva de qué? Del crecimiento, o sea que sí siga creciendo, pero que no se vaya infinito, así como decías. Bueno, sí, las primeras aproximaciones, en los primeros dibujos que enseñé, lo que decían es que la curva que mejor lo describía
era una curva hiperbólica, una hipérbola, que lo que hace es acercarse mucho a una asíntota y luego sigue creciendo, pero ya, o sea, no crece infinitamente. Esa era como la primera idea que ellos tenían de la curva que debía de funcionar. Y ahora la curva que parece es una que se va a infinito, una power law. ¿Otra pregunta? No, nadie. Bueno, pues agradecemos a Adrián otra vez, por favor.